Es esperable que un movimiento que no tiene una ortodoxia, que no tiene una Biblia, por decirlo de alguna manera, y que de hecho reacciona en contra de las escuelas ideológicas o políticas que tienen una estructura, digamos, de una fijación con con un libro, con un personaje que determina de aquí para adelante cómo se hacen las cosas, qué es lo que, cuál es la perspectiva básica, cuál es el fundamento, sino que es un movimiento o una corriente que se va creando, ¿no es cierto?, dependiendo del contexto, que tiene una idea de autonomía y de autodeterminación muy fuerte. Es esperable, por lo tanto, que el anarquismo tenga diferencias internas. El anarquismo, creo que uno podría pensar que uno de los principios más importantes del anarquismo es la unidad en la diversidad. El anarquismo es capaz de pensar ese problema de que al mismo tiempo de que vivimos todos juntos, somos distintos y esas diferencias son reales y valen y hay que valorarlas y hay que, ¿no es cierto?, incluso exaltarlas y que se desarrollen plenamente. Pero al mismo tiempo que se desarrollan plenamente, tienen y deben existir en un contexto que les da sentido. Ese problema, que es un problema filosófico, es un problema sociopolítico, es un problema económico, que es crucial, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el capitalismo y su tendencia a atomizar a los individuos y que se desarrollen por su cuenta sin importar el contexto y la sociedad en el que viven. Y por otro lado, el de un Estado fuerte que apunta a la comunidad de una manera demasiado abstracta, de una manera demasiado opresiva, ¿no es cierto?, y que niega las diferencias. El anarquismo es capaz de enfrentarse a esos dos problemas, ¿no es cierto?, a el problema de la diferenciación máxima, el problema de la, digamos, comunidad totalitaria que reduce las diferencias. Y la respuesta del anarquismo es la unidad en la diferencia. Es decir, la coexistencia en comunidad, reconociendo esas diferencias, ¿no es cierto?, y potenciando el desarrollo pleno de esas diferencias del individuo, por lo tanto, al mismo tiempo que el individuo solo tiene sentido en la medida en que vive en un contexto y ese contexto le da, por decirlo así, un contenido a esa existencia, le da un sentido a esa existencia individual. Entonces hay una especie de relación ahí que va en las dos direcciones. Uno puede pensar que si ese es uno de los principios básicos de cómo el anarquismo piensa la sociedad actual, ¿no es cierto?, la sociedad futura, pero también el proceso de lucha desde esta sociedad a la otra, obviamente si eso se aplica al anarquismo mismo, uno puede ver que en el anarquismo es pensable un anarquismo con muchas diferencias. Yo creo que efectivamente el anarquismo es uno solo y que para poder entenderlo hay que ver la historia. Uno no tiene que partir de lo que uno piensa sobre el anarquismo, sino que tiene que partir de lo que el anarquismo ha sido históricamente. Y lo que ha sido el anarquismo históricamente es una corriente o una posición social, política, económica, cultural en el movimiento obrero y que se puede ampliar al conjunto de la sociedad de manera digamos, ideológica o simbólica a contextos más amplios. Ahora, eso nos permite ver, ¿no es cierto?, y tener un criterio para poder decir qué es lo que es anarquismo y qué es lo que no es anarquismo. Yo creo que los anarquistas, a veces siendo quizás demasiado liberales, demasiado tolerantes, en un mal sentido de la palabra, no quieren decir que hay cosas que no son anarquismo. Y hay que saber decir eso, hay que poder decir esto no es anarquista y esto sí es, no para determinar una línea o una ortodoxia, sino para poder marcar los límites.